Eh, Buenas noches con todos, soy el doctor Omar Gómez. Estamos en la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano para comenzar con una nueva eh, conjunto de ponencias a las cuales las hemos denominado en esta oportunidad Entre Anillos y Pensadores, ecos filosóficos en la obra de Tolkien, ¿no? Que va a durar hasta el próximo año. Este año comenzó en conferencia con Tolkien, con mis compañeros predecesor, en la cual se habló de todos los ensayos escritos por Tolkien y el año pasado se inició en correspondencia con Tolkien leyendo todas las cartas de Tolkien. Y bueno, para dar inicio a estas charlas de este nuevo grupo de ponencias, hemos invitado al doctor Dante Urbina para que pueda iniciar con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Había puesto la imagen de Santo Tomás de la iglesia de Santo Domingo mientras esperábamos. Es un honor para nosotros presentar al conferencista de esta sesión, el destacado filósofo y economista Dante Urbina. Tiene una trayectoria académica y profesional que lo convierte en una voz autorizada para abordar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino desde una perspectiva más profunda, ¿no? Ha tenido varios libros publicados. ¿Cuál es la religión verdadera? 2018. eh, Dios, Dios existe en el 2016, ¿no? De la editorial Create Space, ambos, y más libros. Eh, Sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar la ponencia el día de hoy. Adelante, doctor Dante, está como coanfitrión. Excelente, muchas gracias. Bien, es para mí realmente un honor el haber recibido esta invitación de la Sociedad Tolkien para hablar de la influencia del pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la obra de Tolkien. Y la verdad es que he recibido con mucho gusto esta invitación porque me parece en realidad fascinante la obra de Tolkien, en particular pues la famosa trilogía El Señor de los Anillos, aunque por supuesto que su producción literaria es mucho, mucho más amplia. Y ciertamente hay unas conexiones muy, muy interesantes y reveladoras que se pueden desarrollar. Entonces, vamos a esto, ¿no? Comencemos diciendo que la filosofía tomista es en cierto modo una filosofía perenne. De hecho, en la tradición de la Iglesia Católica y en el contexto también en general de lo que podría llamarse la tradición filosófica, se ha llamado así a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, filosofía perenne, es decir, que dura siempre. Pues bien, si la filosofía de Santo Tomás de Aquino puede ser llamada con propiedad filosofía perenne, y ciertamente lo es, la obra de Tolkien puede ser también llamada literatura perenne. El asunto de Tolkien no es meramente una cuestión de una moda pasajera. Lo que tenemos en los escritos de Tolkien es los reflejos más profundos del corazón humano, del pensamiento humano, del sentimiento humano y de los problemas humanos. Santo Tomás de Aquino constituye con su filosofía, ¿no?, que podemos llamar tomismo, filosofía perenne, y Tolkien constituye con sus obras literatura perenne. Y así como de aquí a varios siglos, si sigue durando el mundo, se seguirá discutiendo la filosofía de Santo Tomás de Aquino, igualmente se seguirá discutiendo la obra de Tolkien. Pues bien, tenemos que Tolkien fue un autor profundamente culto y profundamente católico. Este
Es un dato que, por supuesto, debe ser por demás conocido por los miembros de la sociedad Tolkien, pero para quien pueda adicionalmente acceder pues a esta conferencia, eh, puede ser un dato nuevo, ¿no? Que Tolkien sea un autor profundamente católico, muy identificado con su fe católica. Entonces, si tenemos un autor que es profundamente culto y a la vez profundamente católico, no sería para nada raro el hablar de una influencia del teólogo católico más importante de la historia, Santo Tomás de Aquino, sobre este autor. O sea, tal influencia es inevitable, sea de modo directo o indirecto. Ahora bien, en lo que yo quiero concentrarme, en lo que viene de esta ponencia, es en un conjunto de temas que aparecen, podría decirse de modo resaltante y hasta cierto punto transversal, tanto en la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino, sobre todo en la Suma Teológica, y la obra El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. De hecho, la forma en que lo voy a estructurar, lo que sigue es que voy a presentar citas de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la principal obra de Santo Tomás, y citas de El Señor de los Anillos, la obra más conocida de Tolkien. Bien, vamos entonces con estos puntos. Primer aspecto, la providencia divina. Vamos a desarrollar aquí unas disquisiciones filosófico-teológicas. Y cuando la filosofía y la teología se piensan de verdad a fondo, como debe ser en cuestiones que atañen a la existencia humana, vamos a gozar también temas de espiritualidad, incluso. Entonces quiero llevarlos a esa reflexión. Comencemos entonces con este tema de la providencia divina. La providencia se refiere al cuidado que tiene Dios sobre las cosas. Decimos que Dios es providente en tanto la organización de las cosas del mundo, entiéndase mundo en el sentido filosófico, no meramente del planeta Tierra, sino en general como realidad natural, material, extensa, etcétera. El cuidado de Dios sobre el mundo es lo que se puede denominar providencia. Entonces, indicado eso, vamos con una cita de Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica, prima, cuestión 22, artículo 2, respuesta, nos dice: hay que decir que todos los seres, no solo en general, sino individualmente, están sometidos a la providencia divina. Se demuestra así. Como todo agente obra por un fin, la ordenación de los efectos a un fin llega hasta donde llega la causalidad del primer agente. El que en las obras de algún agente suceda que algo no está ordenado al fin, se debe a que tal efecto proviene de una causa distinta, ajena a la intención del agente. Fin de cita. A ver, el lenguaje filosófico, técnico de Santo Tomás, pero dicho en sencillo, sería lo siguiente, que la providencia divina se deriva de la noción de la causalidad del ser. O sea, Dios es la causa primera, el ser primero que sustenta en el ser a todas las demás cosas. Si Dios no causase en la existencia y no sustentase permanentemente en la existencia las cosas que existen, simplemente no existirían. Entonces, el sustento ontológico, en términos del ser, y la causalidad de Dios se extiende a todas las cosas. Y Dios es un ser consciente, un ser personal. O sea, Dios tiene intelecto con el cual concibe, con el cual piensa, y voluntad con la cual quiere. Entonces, cuando tenemos una causalidad universal, omniabarcante en la línea del ser, luego haremos precisiones sobre esto, omniabarcante que lo abarca todo en la línea del ser, se sigue que si se trata de un ser consciente y con voluntad, abarcará el orden de las cosas conforme a su intelecto y a su voluntad.
Y el propio Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, va a desarrollar el atributo de Dios como amor. Santo Tomás de Aquino dedica una cuestión entera a tratar de Dios como amor. Por lo tanto, tenemos en Dios un intelecto que piensa las cosas con amor y que quiere las cosas desde el amor, y el amor es su esencia misma. Y en consecuencia, la causalidad que se extiende sobre las cosas es una causalidad amorosa y que tiene cuidado sobre las mismas. Así se deduce la providencia. Y Santo Tomás dice que pertenece a la providencia el que los distintos elementos, no solo en general, no solo el conjunto, sino individualmente, cada cosa existente es organizada hacia un fin. Pues bien, haciendo ahora el paralelo con la obra de Tolkien, comencemos pensando, por ejemplo, en el caso de la trilogía El Señor de los Anillos, que la obra de Tolkien es eso, es una obra de Tolkien. Me explico. En la obra de Tolkien no pueden surgir elementos que tomen por sorpresa a Tolkien. Tolkien es el autor de la trilogía. Tolkien va a poner a los personajes con las cualidades necesarias o los defectos necesarios y con los atajos necesarios o las complicaciones necesarias para que la obra transcurra de modo tal que se llegue al fin, al mensaje que se quiere dar. En las obras de Tolkien las cosas no ocurren por azar. Los paisajes, las diversas criaturas, los hobbits, los hombres, los elfos, seres como Gandalf o Sauron o Saruman, etcétera, no ocurren al azar ni pueden tomar por sorpresa al autor Tolkien, sino que todo está organizado hacia un fin. Entonces, así como Dios tiene cuidado sobre todo el conjunto de cosas que vienen de su causalidad, similarmente en la obra de Tolkien vamos a ver, pues, que en medio de todas las peripecias se sabe que se llega a una síntesis final cuidada por el autor. Tolkien en cierto modo actúa como una providencia en cada detalle de la obra. Y esto implica que hay momentos en la obra de Tolkien en donde uno dice, oye, pero ¿por qué pasó esto con este personaje? ¿Por qué murió este personaje? ¿Por qué este otro siguió con vida? ¿No? La pregunta de por qué este muere y por qué este siguió vivo es injusto, pero al final vemos que todo se va hilando en la obra. Y eso lo voy a mostrar un poquito más adelante con propias citas de Tolkien. Pero dicho esto, la providencia claramente sale otra cuestión, la cuestión del mal. O sea, cuando me escuchan diciendo que hay un Dios que tiene un cuidado amoroso sobre las cosas, pues automáticamente la resistencia que surge, de seguro habrá surgido en sus mentes, es, oye, pero en el mundo existe el mal, existe el sufrimiento, existe el pecado, existe el dolor. Existe un montón de cosas a las cuales simplemente yo no le encuentro sentido de por qué sucede tal sufrimiento, tal dolor, tal enfermedad, tal desgracia. Entonces se plantea el llamado problema del mal. Y vamos al punto segundo entonces de esta conferencia. El mal como privación del ser. Lo que yo decía es que Dios tiene una causalidad universal desde el amor en la línea del ser. Resulta que en la metafísica de Santo Tomás de Aquino, las categorías trascendentales del ser y del bien, en última instancia, se identifican. Dicho en sencillo, y esto es lo más simple que puede haber, pero a la vez lo más complejo de entender, es que el ser y el bien son lo mismo, no son cosas distintas. De este modo, un ser es bueno en tanto es ser, y es malo en tanto tiene privación del ser. ¿Ok? Cuando encontramos en un ser la optimalidad de sus características, esa perfección de sus características como ser que es, eso es el bien en tal ser. Y la privación de ello sería un mal. Así, por ejemplo,
Lo propio del ser humano en principio es, por ejemplo, que tenga dos ojos. Si a mí me faltase un ojo, ahí habría una privación del ser y sería un mal. No ciertamente un mal moral, como hablando de que sea un pecado, ¿no? Pero sí hay un mal allí, de todas maneras, una privación. Al mismo tiempo, si Dios existe y el ser humano ha sido creado por Dios y el ser humano es un ser con voluntad y Dios es amor, el objeto de la voluntad del hombre donde hallará su plenitud ontológica es viviendo en el amor, desde el amor, para el amor. Pero si el ser humano elige actuar negando el orden del amor, el tipo de actos que se va a seguir de ahí son pecaminosos. Pecado. El mal. La privación del ser, de la plenitud del ser del hombre que estaría en el amor. Vamos a la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica Prima, cuestión 29, artículo 1, respuesta, dice, el mal no tiene causa formal, sino que más bien es privación de la forma. Aquí tengo que hacer un pequeño apunte filosófico. En el lenguaje aristotélico que está utilizando Santo Tomás de Aquino, cuando se dice formal, se refiere al ser, a lo sustancial, a lo esencial, lo más duro del ser, por decirlo así. ¿Ya? De hecho, Chesterton, otro genial pensador, ¿no? Así como Tolkien, pues otro gigante es Chesterton, también sería interesante hacer conexiones entre ellos, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto aparte. Este, en el caso de Chesterton, él decía sobre Santo Tomás de Aquino, precisamente que si seguimos la línea del pensamiento tomista, lo que hoy en día llamamos una disculpa formal, no se entendería. Explico. ¿Qué pasa si ustedes escuchan que alguien tuvo un problema en su trabajo y ofreció una disculpa formal? Lo que tú te imaginas es algo como que escribió una carta muy seca, con muchas frases acomodadas, vacías y a la vez pseudoelegantes, como muy estimado director de no sé cuántos o jefe de no sé dónde, etcétera, etcétera. Me disculpo por haber realizado tal acto que entorpeció las actividades de la empresa. Me comprometo a que no volverá a suceder, etcétera, etcétera. Entonces se siente en gran parte como algo armado de la boca para afuera, como simplemente casi detalles de etiqueta, como sacar el dedo meñique cuando uno está tomando un vaso de vino para verse elegante. Algo así suena la disculpa formal, como un poco seca, vacía. Pero Chesterton decía que si tomamos el término formal en el sentido tomista, sería que si alguien ofrece una disculpa formal, se entendería que la persona se deshizo en lágrimas, se tiró en el suelo y lloró y rogó por perdón. O sea, dio todo su ser con tal de disculparse. Entonces, ¿por qué hago este apunte? Porque Santo Tomás dice que el mal no tiene causa formal y que es más bien privación de la forma. Lo que quiere decir Santo Tomás es que el mal no viene de la plenitud del ser, sino que es una privación en la plenitud del ser. Por lo tanto, esto es clave, señores, y esto va a ser muy importante también para entender la obra de Tolkien a nivel filosófico. El bien y el mal no luchan en el mismo nivel. Si se ve el bien y el mal luchando como en el mismo nivel del ser, estamos metafísicamente entendiendo mal las cosas. No, están en órdenes distintos. La plenitud del ser es el bien y el mal es solo privación. En consecuencia, no hay un principio absoluto del mal. Lo que hay es el mal que corrompe el bien existente. El mal no crea ser por sí mismo, sino corrompe el ser que ya está hecho. El mal no puede crear una manzana. El mal lo que puede hacer es podrir esa manzana, generar una privación del ser, ¿no? Y ya ven que esta frase pues tiene ecos en el pensamiento de Tolkien, ¿no? De que el mal no crea, sino que corrompe lo que el bien ha creado. Ahora quiero conectar estas discusiones tan metafísicas con algo que para los lectores de Tolkien va a ser muy concreto y muy vívido. Un personaje, Gollum.
Por supuesto, esta conferencia se dirige, pues, en principio a personas que ya están familiarizadas con la obra de Tolkien. No necesito explayarme en muchos detalles, pero por decir algo breve, sabemos que Gollum es el nombre dado a una criatura que eventualmente tuvo el anillo de poder durante cierto periodo, más o menos largo, y que está obsesionado con el anillo de poder, ¿no? Gracias a las películas de Peter Jackson, por ejemplo, se ha hecho en gran parte de la cultura popular. Hay muchas personas que tal vez no han leído los libros, pero al menos sí sabrán de Gollum diciendo precioso, ¿no? Refiriéndose al anillo como el tesoro, el precioso. Entonces, Gollum está absolutamente obsesionado y consumido por el anillo. El anillo de poder representa como la atracción del mal, la seducción del mal, la fuerza del mal en la obra de Tolkien. ¿Y qué es lo que genera? Privación del ser, a final de cuentas. Porque, ¿qué es originalmente Gollum? Gollum no era una criatura así fea originalmente, sino era un apacible hobbit llamado Sméagol. Un hobbit. Y vamos, quienes conocen la obra de Tolkien, o quienes al menos se han familiarizado, por ejemplo, con las películas de Peter Jackson, saben que los hobbits se caracterizan por ser las criaturas más apacibles, más bonachonas, más sencillas, más hogareñas. O sea, la criatura más buena y tierna que te puedes encontrar en la Tierra Media sería un hobbit, que vive muy sencilla y apaciblemente. Y Gollum no es nada de eso. Gollum no vive apaciblemente. Gollum no tiene paz. Gollum no es sencillo. Gollum está lleno de complicaciones y divisiones y hasta doble o triple o cuádruple o múltiple personalidad. Gollum está roto. Tú tienes el ser, el hobbit, Sméagol, y luego la privación del ser que corrompe en Gollum. Vamos a leer una cita en concreto de la obra de Tolkien. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, libro 1, capítulo 2, abro cita. Nadie pudo descubrir qué había sido de Diggoll. Había sido asesinado lejos de la casa y el cadáver estaba bien escondido. Sméagol volvió solo y descubrió que la familia no podía verlo cuando tenía puesto el anillo. Freno la cita ahí. El contexto es que Sméagol asesina a Diggoll con tal de obtener el anillo. ¿Ok? Vuelvo con la cita. El hallazgo lo entusiasmó y ocultó el anillo empleándolo para descubrir secretos y poniendo este conocimiento al servicio de fines torcidos y maliciosos. Alcanzó a tener ojo avisor y oído alerta para todo lo que fuera dañino. El anillo le había dado poder, de acuerdo con su talla moral. Se hizo muy impopular y los parientes se mantenían apartados cuando él era visible. Lo pateaban y él les mordía los pies. Se acostumbró a robar y andar de aquí para allá, murmurando entre dientes y gorgoteando, y por eso lo llamaron Gollum. Lo maldijeron y le ordenaron que se fuera lejos. La abuela, deseando tener paz, lo expulsó de la familia y lo echó de la cueva. Gollum anduvo vagabundo y a solas, lloriqueando por la crueldad del mundo. Remontó el río hasta un arroyo que fluía de las montañas y siguió esa dirección. Pescó en lagos profundos con dedos invisibles y se comió los pescados crudos. Un día de mucho calor, estando agachado junto a un lago, sintió que algo le quemaba la nuca y que una luz deslumbrante que venía del agua le lastimaba los ojos húmedos. Se preguntó qué sería eso, pues casi se había olvidado del sol. Por última vez miró hacia abajo y lo amenazó con el puño. Fin de cita. Es profundo lo que escribe Tolkien. Está reflejando aquí a la persona consumida por el vicio, consumida por el mal, consumido por su egoísmo que termina alejándolo de los demás. Y la frase que a mí me impresiona, así que literariamente siento que es como un golpe a la nariz, así que choca, es cuando dice que, la voy a citar textualmente,
casi se había olvidado del sol, casi se había olvidado del sol. Imagínense una criatura que llegue de vivir en sitios apacibles como los que viven los hobbits, en el bosque, la pradera, el sol, las flores, la comida, la música, y luego, atrapado por el poder del anillo, con su obsesión, se olvida del sol, se olvida del sol. Y cómo ciertamente hay personas que eventualmente renuncian a los ideales y se olvidan de sus sueños de jóvenes y se olvidan de los valores morales, de los valores espirituales y terminan viviendo vidas vacías y podridas, centrándose en su egoísmo y simplemente buscando su placer, pero al final de cuentas ya no tienen una visión trascendente. Se han olvidado del sol. Y eso es muy triste. Así como triste es la historia de Gollum. De hecho, la historia de Gollum es bastante triste porque no es simplemente un asunto de ficción, ¿no? Como buen literato, Tolkien refleja profundamente la realidad en su obra. Tercer punto, conectado con el precedente, el vicio. El vicio es lo contrario a la virtud. En la filosofía moral de Santo Tomás de Aquino, pues él está siguiendo en gran parte a Aristóteles y se entiende que ¿qué es la virtud? Es un acto bueno que lo repites tantas veces que se te hace hábito. ¿Y qué significa hábito? Que te sale solo. No necesitas hacer un esfuerzo especial. Por ejemplo, la persona que tiene el hábito de levantarse temprano y que tiene la virtud de la puntualidad, no necesita esforzarse para levantarse temprano y llegar puntual. No necesita esforzarse, le sale solito, ¿no? En cambio, el que es impuntual, el que se levanta a cualquier hora, se duerme a cualquier hora, el que es desordenado, si tuviese que llegar puntualmente y levantarse temprano, tendría que hacer un gran esfuerzo, no le sale solito. Entonces la virtud es el acto bueno que has repetido tantas pero tantas veces que ya te sale fácil, te sale facilito, solito, en automático casi. Como que ya la pistola está en automático para disparar actos buenos, por decirlo así. El vicio, pues lo inverso. El vicio es un acto malo que tú has repetido tantas veces que se te ha hecho hábito. Por la repetición, el acto se convierte en hábito. Y el hábito malo tiene un nombre, vicio. El acto bueno, repetido múltiples veces al punto que se hace hábito, tiene un nombre, virtud. El acto malo, repetido múltiples veces al punto que se hace hábito, tiene un nombre, vicio. Entendido eso, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, prima secunde, cuestión 71, artículo 2, solución 3. De ahí provienen los vicios y pecados en los hombres, de que siguen la inclinación de la naturaleza sensible contra el orden de la razón. Ahí lo tenemos. O sea, Santo Tomás habla de un orden de la razón, de que uno sabe que algo no debe hacerlo, que algo está mal, pero aún así siente que no puede y termina haciendo ese algo que sabe que está mal. De hecho, también sería interesantísimo, ¿no? A mí me parece una cuestión fascinante hacer conexiones entre Tolkien y la Biblia, por ejemplo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? Entonces acá tenemos la idea de que algo dice el orden de la razón. La razón te dice esto está mal, no lo hagas. Pero aún así tu parte sensible, tu parte carnal termina jalándote a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que es adicto al alcohol y suele salir los viernes en la noche y de ahí a todo el fin de semana a irse a tomar hasta morir, ¿no? A emborracharse. Entonces, digamos que la persona en un momento dice, estoy destruyendo mi vida, estoy destruyendo mi familia, estoy destruyendo mi salud, yo podría hacer otra cosa, así que renuncio al alcohol. Y con la ley de la razón sabe que está mal emborracharse, que no lo va a llevar a un buen fin. Pero después llega el día viernes y siente un cosquilleo, las ganas de tomar. Como dice la frase, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, es como que el cuerpo le va a pedir. El orden sensible de los sentidos lo va a jalar
Si no es suficientemente fuerte su voluntad, va a quedar atrapado por el vicio. ¿Conecta esto con la obra de Tolkien? Por supuesto. Creo que ya adelantamos la conexión. El anillo de poder, señores. El anillo del poder. El anillo de poder tiene esa atracción. Frodo sabe que no debe ponerse el anillo. Frodo sabe que si se pone el anillo, en realidad es peor porque más evidentemente lo ve Sauron y lo ven los jinetes negros y lo ven quienes lo estén buscando. O sea, eso, racionalmente hablando, es una opción muy tonta ponerse el anillo, pero eso no quita que hay la tentación sensible, el desear ponérselo. Al mismo tiempo tenemos el conflicto moral de Aragorn. Aragorn sabe que debe ser cuidadoso respecto al anillo. Sabe que está pues la marca de su antepasado Isildur de haber sucumbido al poder del anillo. Isildur pudo haber terminado con toda esta maldición del anillo de poder tirándolo al fuego de Mordor, pero a final de cuentas, aunque con la ley de la razón sabía que había que tirar el anillo para ser destruido, su parte sensible terminó privando y se apoderó del anillo. Y finalmente el anillo se apoderó de él. Eso de se apoderó del anillo y el anillo se apoderó de él es lo que pasa con los vicios. De hecho, me acuerdo una frase, no, estaba en una pancarta, yo la vi siendo adolescente. Era un cigarro, ahí con unos ojos, una boca así, fumando a un ser humano, ¿no? O sea, un cigarro con brazos y con piernas fumando a un ser humano. Y debajo decía, tú no fumas el cigarro te fuma a ti, como que lo consume, ¿no? Y eso es lo que pasó con Gollum, y eso es lo que pasó con Isildur, y eso es lo que podía pasar con Frodo. Vamos a leer un pasaje del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, libro 1, capítulo 9. Cito. Frodo se sintió de pronto ridículo y se encontró, como era su costumbre cuando pronunciaba un discurso, jugueteando con las cosas que llevaba en el bolsillo. Tocó el anillo y la cadena e inesperadamente tuvo el deseo de ponérselo en el dedo y desaparecer, escapando de aquella tonta situación. Le pareció de algún modo que la idea le habría venido de afuera, de alguien o algo en el cuarto. Resistió firmemente la tentación y apretó el anillo en la mano, como para asegurarlo e impedirle escapar. Entonces, estas no son conexiones gratuitas. Tolkien explícitamente habla del anillo en términos de tentación, de que atrae, e incluso dice que hay como una voz de afuera. En la teología cristiana sabrán que hay los llamados enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Cuando Tolkien dice, por ejemplo, en este pasaje, e inesperadamente tuvo el deseo de ponérselo, no dice que tuvo la idea deducida, racional de ponérselo, no, sino habla de un deseo que lo quiere atrapar. Eso es lo que en teología moral cristiana se conoce como la carne, la debilidad de la carne. Y por otra parte, Tolkien apunta, le pareció de algún modo que la idea le había venido de afuera, de alguien o algo en el cuarto. Algo en el cuarto es como el mundo, o sea, el ambiente que te puede empujar a estas cosas. Y ya cuando hablamos propiamente del demonio, es un alguien ya específico que tienta, ¿no? Y el propio Sauron impregna su poder en el anillo para que el anillo tiente a sus eventuales portadores y estos sean destruidos por el poder del anillo. Ahora, quiero que piensen la tentación de Frodo en cada momento. ¿Por qué Frodo quiere ponerse el anillo? ¿Qué es lo que él siente? Sucede que él siente que el anillo le va a hacer bien en cierto modo. Sabe que no, en su mente sabe que no, pero tiene una sensación que lo jala como que el anillo me trae poder, plenitud, alivio, resguardo, seguridad, me hace invisible. Pues bien, ese poder del anillo, que lo hace invisible a uno, es similar a cuando elegimos vicios para escapar de la realidad. Por ejemplo, el adicto a la droga ve la realidad
y escapa por medio de la droga. Y siente que la droga es como que lo hiciera invisible, en cierto modo, como que lo hace invisible. Es decir, le permite escapar de la realidad, de esa realidad concreta, molesta, aburrida, pesada. Y así como pongo el ejemplo con el drogadicto, podríamos poner otros ejemplos. Podríamos pensar en el adicto a la pornografía, por ejemplo. Puede tener una gran insatisfacción en su vida sentimental o sexual real. Puede tener una gran frustración y se aísla en un mundo virtual donde al final de cuentas es como invisible, puede navegar de modo incógnito y nadie lo ve. Y está ahí con su computadora o su teléfono móvil o qué sé yo, y nadie lo ve, nadie lo sabe, navega en modo incógnito, es invisible y supuestamente puede obtener ahí paz, seguridad, alivio de lo pesada que es la realidad. Pero a final de cuentas, el anillo de poder termina consumiéndote. Y para los dos ejemplos anteriores, ¿no? El de la droga y el de la adicción a la pornografía, y podríamos poner otros. Se cumple esta frase, tú no fumas el cigarro es el que te fuma. De hecho, si a alguno le parece un poco rebuscada esta conexión, a ver, un segundo. Sí, hay un video de Monseñor Munilla, ahorita les voy a ubicar el título. Monseñor Munilla es el obispo de Orihuela, Alicante. Y él tiene un video titulado 10 tips para liberarse de la adicción a la pornografía. Y en concreto, ahí él comenta un artículo que lleva por título ¿Qué tendrá que ver el Señor de los Anillos con mi lucha contra la pornografía? Y ese artículo de Matías Konoshari que él comenta hace precisamente la conexión de ese escape de la realidad que representa este vicio con la figura de Gollum, que es consumido por el poder del anillo. Bien, vamos avanzando. Faltan dos puntos. Cuarto, la lucha por la virtud. Al haber planteado este dilema del bien, la plenitud del ser por un lado, pero por otro lado la privación del ser, el mal, el vicio, la tentación, se ve que alcanzar la virtud es un camino donde hay lucha. Dice Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, prima secunde, artículo 1. Respuesta. Acá sí, sobre este asunto de la lucha por alcanzar la virtud, pero no les estoy dando la cuestión. Es la cuestión 55, sí, para dar la cita completa. Cuestión 55, lo agrego acá. Dice, las potencias racionales que son propias del hombre no están determinadas a un solo acto, sino más bien indeterminadas respecto de muchos, pues se determinan por los hábitos. Por tanto, las virtudes humanas son hábitos. Entonces, Santo Tomás nos sale las virtudes como hábitos, pero dice al mismo tiempo que el ser humano no está automáticamente determinado a esos hábitos. Uno podría hacer muchas cosas. Y si dentro de las muchas cosas que se pueden hacer está la tentación, está el poder del anillo que te jala a decir, oye, fúmate un porrito, oye, toda la tarde dedícate simplemente a ver series de Netflix, ¿no? El vicio de la pereza. O mira, métete a la computadora y simplemente mira pornografía y ya está, y con eso estás bien. O decir, oye, este fin de semana sal y emborráchate hasta las últimas, o vete a una discoteca, o sal con un montón de mujeres o un montón de hombres y con eso vas a ser pleno. Entonces, hay múltiples ofertas de opciones que uno podría tomar y el camino de la virtud requiere tener la fuerza de renunciar a lo otro, de vencer esas tentaciones. Entonces, como nosotros tenemos nuestros defectos, nuestras caídas, nuestros pecados, etcétera,
Nosotros ya venimos con una herida de fábrica, por decirlo así, y encima los actos malos en los que podamos haber incurrido en distintas dimensiones y aspectos. Es como que cada uno de nosotros carga su anillo de poder. Cada uno de ustedes que me escucha tiene un anillo de poder que tiene que destruir, que tiene que llevar al monte del destino en Mordor y tiene que arrojar ese anillo. Hay algo con lo cual tienes que romper y tienes que luchar y para conseguir la virtud vas a tener que luchar contra cierto vicio, lo que los maestros de la vida espiritual llaman el vicio dominante. Entonces, lo que encontramos aquí es que en la obra de Tolkien hay que recorrer un largo camino, inclusive sinuoso, peligroso, duro, incierto, con tal de poder llevar el anillo de poder a ser destruido en Mordor, ¿no? Frodo y Sam tienen que pasar por muchos sufrimientos y peripecias para llegar allí. Pues bien, igualmente, nosotros tenemos que recorrer un largo y duro camino para destruir nuestros vicios. Vamos a ver qué nos dice J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, libro 4, capítulo 8. Cito. A mí no me gusta nada de aquí. Piedra y viento, hueso y aliento, tierra, agua, aire, todo parece maldito, pero es el camino que nos fue trazado. Esas son palabras de Frodo. Sí, es verdad, dijo Sam. Y de haber sabido más antes de partir, no estaríamos ahora aquí seguramente. Aunque me imagino que así ocurre a menudo. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y canciones, señor Frodo, las aventuras como yo las llamaba. Yo pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas y les parecían excitantes, y en cambio la vida era un tanto aburrida, una especie de juego, por así decir. Pero con las historias que importaban de veras, o con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura y que casi siempre tenían ya los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizá pues si la aprovecharan tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos, porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin. Fin de cita. Entonces, acá tenemos algo muy interesante. Miren, se habla de el tipo de historias que valen. Y el tipo de historias que valen son aquellas en las cuales los héroes se encontraron en situaciones muy difíciles en que quisieron volver atrás y tuvieron la oportunidad de real de volver atrás y eligieron no hacerlo. De aquellos que eligieron volver atrás, que seguro los hay, no hay historias, porque al elegir volver atrás ya no queda una hazaña, pero de aquellos que eligieron no volver atrás, Sam dice, esas son las historias que de verdad importan, las que quedan en la memoria. Entonces, todos nosotros tenemos nuestras luchas, tenemos algún tipo de anillo de poder que destruir y podemos elegir si nuestra vida va a ser una hazaña de seguir adelante para destruir el anillo, aunque nos vaya la vida en ello, o si nos vamos a volver atrás finalmente. Vamos al último punto. 5. El triunfo final del bien. En esta conferencia he tratado puntos que existencialmente pueden ser duros, pero quiero cerrar con palabras de esperanza. Y así quiero conectar el primer punto de la conferencia con este último. El primer punto era la providencia divina. Y era bonito, un Dios amoroso que cuida todo. Pero después, ¿en qué ha devenido esta conferencia?
en hablarles de pecado, de lucha, de tentación, del vicio, del anillo del poder, de la destrucción de Gollum, de tener que ir hacia Mordor y lo pesado que es ese camino. Suena todo duro. Pero lo que yo dije en el primer punto es que hay un autor, Tolkien, que organiza todas las cosas, incluso los sufrimientos y todo eso, para un buen final. Y pues bien, si hablamos de la providencia divina, podemos confiar en ello mismo con más razón para Dios. Podemos confiar en que al final triunfará el bien. Y en los apuntes que yo he elaborado, cuando digo a este subtítulo 5 el triunfo final del bien, la palabra bien la he escrito con B mayúscula. No hablo del bien de nosotros, sino el triunfo final del bien con mayúscula que es Dios mismo. Cito a Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, prima, cuestión 2, artículo 3, solución 1. Escribe Agustín en el Enchiridion. Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mismo mal sacara un mayor bien. Luego agrega Santo Tomás, esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. ¿Cómo conectamos esto con la obra de Tolkien? Escúchenme con atención este punto. J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, libro 1, capítulo 2. Lo lamento, dijo Frodo, estoy asustado y no siento ninguna lástima por Gollum. Este es un diálogo entre Frodo y Gandalf respecto de la criatura Gollum. ¿No lo has visto?, interrumpió Gandalf. No, y no quiero, replicó Frodo. No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas? Ahora de cualquier modo es tan malo como un orco, y además un enemigo. Merece la muerte. Son palabras de Frodo. Ahora responde Gandalf. La merece sin duda. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces, no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal. Antes del fin, y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. Entonces, cuando vemos el mal en el mundo, decimos, pero ¿cómo puede haber un Dios providente que permita esto? Igualmente, Frodo le increpa a Gandalf, oye, ¿por qué dijeron vivir a ese maldito de Gollum? Y Gandalf le dice, mira, ni los más sabios saben el final de todos los caminos. Algo me dice que Gollum va a jugar un papel importante. ¿Y saben qué? En última instancia, todo se resolvió gracias a Gollum. El anillo fue destruido en cierto modo al final de cuentas en el último paso gracias a Gollum. Y vamos a leerlo. Con esta cita cierro. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, libro 6, capítulo 3. Cito. El contexto de esta cita es que ya Frodo está en el Monte del Destino, llegó con Sam y pues ya la idea es que tire el anillo de poder al fuego para que sea allí destruido, que era la misión de Frodo. Pero Frodo, al final de cuentas, sucumbe a la tentación del anillo y se pone el anillo en vez de destruirlo. Dicho ese contexto, voy a la cita. Entonces Frodo pareció despertar y habló con una voz clara, una voz límpida y potente, que Sam no le conocía, y que se alzó sobre el tumulto y los golpes del monte del destino, y retumbó en el techo y las paredes de la caverna. He llegado, dijo, pero ahora he decidido no hacer lo que he venido a hacer. No lo haré. El anillo es mío. Y de pronto se lo puso en el dedo, y desapareció a la vista de Sam. Sam abrió la boca y jadeó, pero no llegó a gritar, porque aquel instante ocurrieron muchas cosas. Un poquito más adelante dice, Sam se levantó,
Se sentía aturdido y la sangre le emanaba de la cabeza. Le oscurecía la vista. Avanzó a tientas y de pronto se encontró con una escena terrible y extraña. Gollum en el borde del abismo luchaba frenéticamente con un adversario invisible. Se balanceaba de un lado a otro, tan cerca del borde que por momentos parecía que iba a despeñarse. Retrocedía, se caía, se levantaba y volvía a caer. Y siseaba sin cesar, pero no decía nada. Los fuegos del abismo despertaron iracundos. La luz roja se encendió en grandes llamaradas y un resplandor incandescente llenó la caverna. Y de pronto Sam vio que las largas manos de Gollum subían hasta la boca. Los blancos colmillos relucieron y se cerraron con un golpe seco al morder. Frodo lanzó un grito y apareció de rodillas en el borde del abismo. Pero Gollum bailaba desenfrenado y levantaba en alto el anillo, con un dedo todavía ensartado en el aro, y ahora brillaba, como si en verdad lo hubiese forjado en fuego vivo. Tesoro, 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 gritaba Gollum, mi tesoro, oh mi tesoro. Y entonces, mientras alzaba los ojos para deleitarse en el botín, dio un paso de más. Se tambaleó un instante en el borde y luego con un alarido se precipitó en el vacío. Desde los abismos llegó su último lamento, tesoro, y desapareció para siempre. Gollum, consumido por el anillo, consumió el anillo en la lava, en el fuego del monte del destino. Frodo, tan heroico, al final de cuentas falló. Al final de cuentas sucumbió al poder del anillo y quiso ponerse el anillo. Pero la providencia, o sea, Tolkien como autor, en el caso del libro, había orquestado las cosas para que incluso ese mal de que siga vivo una criatura tan repugnante como Gollum y que pueda seguir todo el camino hasta el final, haya servido para un gran bien. Porque frente a la falla de Frodo, el que Gollum le arranque el dedo con todo y anillo y eventualmente se caiga y así se destruya el anillo, hace que se cumpla el fin, el objetivo final. Lo que te quiero decir entonces es, tú luchas para destruir un anillo de poder en tu vida. Si tú confías en la providencia de Dios, entonces confía en que aunque tú seas débil y aunque tú puedas fallar miserablemente, así como falló Frodo en el último momento, si tú confías en la providencia divina, la misericordia de Dios te va a ayudar, incluso por caminos extraños como Gollum arrancándole el dedo a Frodo con todo y el anillo. Confía en la providencia, que es el punto uno de esta conferencia, y llegarás a ver en tu vida también el punto 5, el triunfo final del bien con mayúsculas. Muchas gracias. Gracias, doctor Dante, por tan buena exponencia sobre Santo Tomás de Aquino, como hemos visto cómo se ha integrado la teología cristiana con el pensamiento aristotélico y la obra de Tolkien, con unos ejemplos muy claros. Tenemos otra forma más amplia de ver la obra de Tolkien, ya no desde el punto de vista literario, sino desde un punto de vista católico y de su teología de la religión católica, ¿no? Que en el fondo también es el mensaje de la obra de Tolkien. Ujú. Muchas gracias, doctor Dante. ¿Alguna pregunta del público para ir terminando la reunión de hoy? Ahí, Jonathan va a hacer una pregunta. Adelante. Jonathan, ¿no se te escucha? Sí, no, no se escucha. De repente lo puedes escribir. Mm, Bien, Ahora sí. ahora sí. ya. Bueno, primero agradecer definitivamente porque ha sido una charla bastante interesante. Eh, Más que una pregunta, yo tenía un comentario porque
sobre todo desde el inicio y cómo lo conectó con el punto final, ¿no? El tema de la providencia y de la causalidad universal, ¿no? De que, o sea, al final incluso el mal está conectado con el bien porque la causalidad eh, primera o primigenia en todo caso vendría a ser pues la bondad de Dios, que en la obra de Tolkien está representado a través de Eru, ¿no? Para los que hemos leído el Silmarillion o los otros textos que se han publicado después, ¿no? Y me resulta muy interesante porque, eh, bueno, como ya dijo el doctor Dante, esta charla está pues básicamente dedicada para las personas que ya estamos más o menos familiarizados con la obra de Tolkien, entonces que hemos leído en la Ainulindale, por lo menos en el Silmarillion, cuando Melkor se revela en la canción de los Ainur, queriendo hacer su propio canto, ¿no? Y escribir su propia historia, y luego ya cuando termina, Eru le dice a Melkor, ¿no? De que incluso aquello que él ha querido crear tiene su núcleo o su origen mismo en él, o sea, en Eru, y que incluso todo aquello que podría eh, interpretarse como el mal, eh, va a servir para la gloria misma de Eru, o sea, para la gloria misma del origen mismo que sería el bien, ¿no? Y que termina derivando justamente con este punto final de el triunfo del bien con mayúscula, como lo ha dicho él, ¿no? Es bien interesante cómo se cierra ese círculo que Eru, bueno, o Tolkien dice, ¿no? En Olíndale, este, cómo cierra muy bien con las referencias del Señor de los Anillos, ¿no? Porque, o sea, sí, hay una serie de peripecias y de actos malvados y de sufrimientos y de penurias, pero que al final van a conllevar a que el plan original, digámosle, por un lado se cumpla y por otro lado como que se encumbre, ¿no? O sea, termina dándole incluso un mayor peso a el plan de Eru, bueno, que para Tolkien es básicamente Dios, ¿no? Porque como también ha mencionado el doctor Dante, eh, Tolkien es alguien profundamente católico que al momento de, como él lo llamaba, subcrear su mundo, no lo podía hacer diferente a lo que era el mundo primario, ¿no? El mundo real, o sea, que tenía que funcionar igual, o sea, al final es la providencia quien tiene que, eh, este, em, como que manifestarse hacia el final, ¿no? O sea, es este amor que se termina reflejando, incluso superando todas esas penurias. Entonces, la verdad que he encontrado muy, muy interesante cómo ha dado esta vuelta, ¿no? Y cómo armó la conferencia llena, ¿no? Desde el punto primigenio del amor, atravesando todas las penurias que puede provocar el mal, para que regresemos a ese punto original, ¿no? La verdad, gracias porque o sea, ha hecho un círculo muy, muy interesante, de verdad. No, eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias por el comentario. Para mí ha sido grato el recibir la invitación y el preparar la conferencia. Claro, yo decía, ¿cómo lo enfoco, no? Y de repente como que se me prendió el foquito, por decirlo de algún modo, y vi ese hilo conductor, ¿no? Que sí, como que cierra, inicia con la figura de la providencia y termina con la figura de la providencia. Por otra parte, bien mencionas, ¿no? Esta obra, el Silmarillion, que es como una obra precedente de Tolkien en el sentido que es como la metafísica o la mitología o los fundamentos previos, ¿no? de la Tierra Media. Es como la cosmología y la teología de Tolkien. Es donde pone, pues, las cuestiones del origen del mundo, los dioses, las criaturas, etcétera, ¿no? Donde se ve la genialidad absoluta de Tolkien. O sea,
El hombre no solo inventa una historia, sino que sería como el Señor de los Anillos, sino la mitología detrás de la historia, que está reflejada fundamentalmente en el Silmarillion, a la vez que realiza mapas e inventa idiomas enteros, ¿no? El que era genial con esto de la filología. Un genio, ciertamente. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, Luis, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, todas y al profesor Urbina. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Sí. Gracias. Bueno, agradezco mucho la ponencia del profesor porque me ha parecido muy interesante. Y bueno, quería empezar por el inicio, que es dejar en claro que Tolkien es innegablemente un autor profundamente católico y cristiano. Entonces, en ese sentido, quería saber que, aparte de ser católico, es un escritor del canon occidental, siendo un escritor del siglo XX, británico, etcétera. Y que en el transcurso de toda su obra ha recogido este canon am, justamente de la literatura occidental, desde los mitos clásicos, el mundo celta, anglosajón, etcétera. Y uniendo la participación anterior, me pareció importante modo de ver de la existencia de Melkor, que a pesar de que es el mal o representa el mal, asimismo se deriva también de la voluntad de Eru o de su pensamiento. Entonces, no sé si, bueno, esa es una parte del comentario. La otra es que hay, comparando el trabajo de Tolkien con la teología católica, una especie de, no sé si contradicción, y no sé si es mejor llamar tensión, entre la libre albedrío y el destino. Entonces, para ya ir a la pregunta, quería saber si es que en esta símil entre la obra del profesor Tolkien y la teología cristiana, si es que se puede determinar si hay una contradicción o tensión entre estos conceptos de destino y libre albedrío, y si es que esto se puede entender de alguna forma como una dialéctica, así como Melkor es una forma que representa el mal dentro del mundo del bien creado por Eru, pero asimismo se deriva de él. Bueno, esa es la pregunta, gracias. Bien. A ver, con respecto al asunto de Melkor, precisamente lo que mencionas refleja lo que decía en la conferencia de que no debe verse al bien y al mal como luchando en el mismo nivel del ser, ¿no? Cuando hablamos del bien con mayúsculas, nos referimos a Dios mismo. Y en la teología cristiana no es que tienes como un ring y en esta esquina está Dios y en la otra esquina está Satanás y a ver, van a luchar para ver quién será el que ganará. No. O sea, Dios es Dios. Satanás, Lucifer, el demonio, etcétera, es una criatura. Es una criatura. Una criatura, pues, muy particular, claro está. O sea, se dice que es el más inteligente o el más bello de los ángeles creados y que se reveló, ¿no? En la tradición judeocristiana. Se tiene, pues, esta idea. Pero por más de que pueda ser el más bello, el más inteligente o el más grande o lo que se quiera de los ángeles o arcángeles o querubines o la categoría que le quieras poner, no importa cuántas cosas le sumen, sigue siendo una criatura. Y una criatura es que es creado, creado, en cambio Dios es creador, ¿no? Entonces, claro, esta figura que tú mencionas, esta figura del mal, Melkor, o sea, no es como un Dios absoluto del mal, independiente, increado, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas, su origen último no es explicado por él mismo. Entonces, en términos metafísicos, sería una criatura. ¿No? O sea, no, por más de que se pueda hablar de dioses en las mitologías, ok, pero si hablamos desde una metafísica atomista, o sea, todo el que no sea la causa primera absoluta es criatura, punto, ¿no? Y la causa primera absoluta es Dios. Entonces,
el bien está por sobre el mal y el bien en última instancia ganará, aun cuando en las coyunturas particulares de nuestro día a día podamos ver otra cosa, ¿no? Pero hay un guión final detrás. Luego, con respecto al asunto de el destino y el libre albedrío, es un tema que yo he tratado bastante. Tuve un debate, de hecho, con el filósofo Jonathan Ramos sobre predestinación en la concepción católica versus la concepción calvinista. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden encontrarlo en internet, ese debate, en mi canal de YouTube, ¿no? Debate, predestinación. Y básicamente, pues claro, el dilema que se plantea aquí es cómo conciliamos la idea de la predestinación con el libre albedrío. Y dentro de mi argumentación, un punto clave es la idea de que el hombre puede resistir o no resistir a la gracia. La gracia es el regalo sobrenatural que da Dios para impulsar al hombre hacia la salvación, para llevarlo, conducirlo hacia la salvación. ¿Ok? Pero no es una gracia que sea irresistible, sino que el hombre puede resistir o no resistir a la gracia. Y esto es enseñanza tomista. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, perdón, en la Suma contra Gentiles, otra obra. Porque hay algunos que simplemente se quedan solo en la Suma Teológica para abordar este asunto de la predestinación y el libre albedrío en Santo Tomás, cuando en realidad él ha dicho muchas más cosas en muchos escritos. Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 159, dice que está en la potestad del libre albedrío el impedir o no impedir la recepción de la gracia. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, Dios, por su atemporalidad, como Dios está por encima del tiempo, a Dios le están simultáneamente presentes todos los eventos del tiempo. Y en consecuencia, Dios en su providencia, cuando organiza el plan de predestinación, que la predestinación es la providencia divina aplicada a la cuestión de la salvación. La providencia divina en la organización de la salvación para aquellos que finalmente se van a salvar. Esto es, los elegidos. Ahora bien, uno dirá, bueno, son elegidos como incondicionalmente elegidos, o sea, Dios de modo incondicional escogió algunos para que se salven y todos los demás los deja para el infierno y punto, como en última instancia termina implicando la visión de predestinación incondicional o elección incondicional calvinista. Es el segundo punto, el tulip, para los que estén familiarizados con la teología calvinista. Ahora, en la visión católica, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Les leo directamente, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 600. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es o predestinación o libre albedrío, como si hubiera una contradicción, sino predestinación y libre albedrío. Porque Dios, en su acto puro eterno, en su conocimiento atemporal eterno, conoce simultáneamente todas nuestras elecciones libres. Pero ojo, no es que Dios se sienta pasivamente a ver qué vamos a elegir, no, 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 no. Sino lo que dice el catecismo es la respuesta libre de cada hombre a su gracia. El primer paso lo da Dios con la gracia, proveyendo gracia, providentemente Él provee gracia a los hombres. Pero luego está que el hombre puede resistir o no resistir, ahí está su respuesta libre. Y Dios establece su plan de predestinación teniendo en cuenta la resistencia o no resistencia del hombre a su gracia. Dicho eso, entonces, en la obra de Tolkien, pues, o sea, de todas maneras son personajes ficticios que no pueden hacer algo distinto a lo que Tolkien les configure, ¿no? Pero si podemos por un momento tratar de pensarlos, pues, como seres humanos, como seres libres, tú tienes las elecciones libres de Boromir y las elecciones libres de Faramir y las elecciones libres de Gollum y las elecciones libres de Frodo. Pero Dios puede organizar las cosas para que se cumpla el objetivo final. De modo similar, Tolkien puede acomodar las elecciones libres en la obra de modo tal que
se cumpla el fin último que él busca. Eso es lo que es providencia divina. Alguien tal vez tratando de torcer mis palabras por decir, eso es molinismo, pero acá yo no estoy hablando de mundos posibles, ni de ciencia media, ni de emoción indiferente, que son las tesis distintivas molinistas. Quien sepa teología me estará entendiendo un poco este lenguaje, quien no, pues estoy hablando un poco chino, lamentablemente, ¿no? Simplemente para decir lo que estoy diciendo se requiere la idea de providencia, nada más. Que Dios organiza las cosas teniendo en cuenta la respuesta libre de los hombres a su gracia. De forma análoga, como podríamos decir que Tolkien organiza su obra con personajes que toman elecciones libres distintas como Gollum, Boromir, Faramir o Frodo. Y así podríamos un poco acercarnos a esa conexión. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Si no, para eh, dar por concluida la ponencia del doctor Dante. Sí, adelante, Jonathan. Sí, disculpen otra vez. Es más un comentario, ¿no? Cuando hablaba de el tema de lo sensible versus el raciocinio y cómo eh, los vicios, si bien no son exactamente o provienen de lo opuesto al raciocinio, sino que de alguna forma como que el raciocinio sabe que eso está mal, pero te termina ganando, ¿no? Digamos, de lo sensible y va al vicio. Yo pensaba mucho en Sam cuando se pone el anillo en Mordor y el anillo lo tienta con estos jardines gigantes, ¿no? Que él podría tener y gobernar. Y entonces Sam, desde la lógica sencilla de los hobbits, dice, no, pero esos jardines son muy grandes. Yo necesito un jardín pequeño para mí nomás y ahí voy a estar bien. Y entonces se quita el anillo, o sea, totalmente resiste el poder del anillo y dice, no, esto no es lo mío. O sea, hay algo ahí eh, que estuve yo pues anudando en todo caso con lo que decía el doctor Urbina, ¿no? De cómo eh, hay formas en que el raciocinio puede oponerse al poder de lo sensible, porque es cierto que lo sensible es muy poderoso, ¿no? Es muy seductor, porque es de una gratificación incluso muchas veces muy inmediata, eh, mientras que el raciocinio a veces puede eh, guiarnos a una satisfacción de algo que va a tomar mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué voy a tomarme tanto tiempo en hacer esto si puedo tener una satisfacción ya? ¿No? Y eso puede ser con los otros ejemplos que ponía, como el de las drogas o la adicción a la pornografía, ¿no? Es como que cálmate, baja, piensa un poco en las cosas, ¿no? Me pareció bien, bien interesante eso también, pensarlo ahí en ese pasaje pequeño de Sam cuando logra resistir el poder del anillo. Nada más, gracias. Ya con eso termino, ya no molesto más. Muy interesante también ese aporte. Hay una dimensión que yo quiero también anotar sobre ello. Sam en ese pasaje se salva del poder del anillo por ser pequeño. Es como que las fuerzas del mal, el anillo, Sauron, si quieres te lo digo, el demonio, como quieras, nos quieren atrapar tirando redes. Pero si uno es tan, pero tan, pero tan pequeño que pasa entre las redes, entonces no será atrapado. Si uno es demasiado humilde, entonces no es atrapado por esas fuerzas del mal. ¿Cómo es esto? La idea de, oye, pero ¿para qué un jardín tan grande si yo puedo ser feliz y puedo cuidar mejor un jardín pequeño? Eso lo salva del poder del anillo. Como dije, algo que creo que da oportunidad también para conexiones alucinantes es Tolkien con la Biblia o la teología cristiana en general. Por ejemplo, Jesús en Mateo 11:25 dice, Te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños.
Sí, padre, porque así lo has querido. Entonces, encontramos que el anillo de poder no puede ser llevado por los hombres, por Boromir, ni siquiera por Aragorn, sería peligroso. Gandalf mismo es consciente del peligro de que él pueda llevar el anillo con la tentación de usarlo para el bien y desviarse. El anillo lo tienen que llevar los pequeños, los humildes, los sencillos, los que pueden ser felices con un jardín pequeño, como Sam. Esa sencillez y esa pasibilidad de los hobbits, ese valor de la humildad, es una fuerte impronta cristiana transversal a la obra de Tolkien. Gracias, doctor Dante. ¿Alguna otra pregunta? Si no, listo. Luis, nuevamente, adelante. Sí, disculpen por estarlos molestando a cada rato, pero justo ahora con esta última declaración me pareció importante este papel de Sam, que él busca el jardín pequeño y justamente por eso no es tentado. Justo pensaba en el papel de la trascendencia, porque los que son tentados justamente son Boromir, Aragorn y Gandalf, por poner unos ejemplos, porque todos están buscando un bien superior, un bien trascendente. Eh, Incluso Galadriel, que para ella es la belleza, Gandalf el bien, de repente Aragorn eh, la continuidad del reino, lo mismo para Boromir. Entonces, en ese sentido, tal vez se pueda discutir, me dirá usted, doctor, el rol de la trascendencia justamente en el triunfo que tiene Sam de rechazar y de que es prácticamente inmune al poder del anillo, justamente porque él rechaza la trascendencia, porque es un ser telúrico, porque él vive dentro de un agujero de hobbit, porque es pobre y muy simple y muy sencillo y muy humilde. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene esta, no sé si crítica, o al menos yo lo veo así con poco que sé, no sé si crítica, sino esa visión que de alguna manera puede rechazar la trascendencia en la obra de Tolkien y dentro del canon católico? Gracias. Buena cuestión. Haré una respuesta breve, pero espero sustanciosa. Esto de Tolkien, ¿no? De los hobbits que ven lo sencillo y ser ellos los que pues se ocupan de la parte fuerte que es llevar el anillo hasta Mordor y todo ello, y la gran figura de Sam, o sea, para mí si hay un gran héroe del Señor de los Anillos más que Frodo es Sam, y muchos coinciden con ellos. O sea, el papel de Sam es wow, extraordinario. Es un reflejo al final de las bienaventuranzas. Miren, o sea, como digo, las conexiones que se pueden hacer entre Tolkien y la teología cristiana, la Biblia, son alucinantes. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ese es el punto. O sea, los pobres de espíritu, los pequeños, los sencillos, los que reconocen su pequeñez y pueden vivir en su pequeñez, dependiendo de Dios y no buscando las cosas que los sobrepasan, sino sabiendo agradecer y reconocer lo sencillo y reconocer también su necesidad en medio de lo pequeño y sencillos que son. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, el reino de la Tierra Media es salvado por aquellos pequeños como Sam, que al final son los que serán grandes en el reino de los cielos. Y al final de cuentas, en el reino de los cielos, lo que te hace grande es ser pobre de espíritu, así como Sam. Sí, en el reino del mundo está perfecto tener un linaje y una corona como Aragorn, o ser el que recibe el protagonismo como Frodo, o ser el que tiene la sabiduría y los poderes como Gandalf, o el honor, el orgullo, y también el linaje como Boromir, o la fuerza de Gimli, o la finura de Legolas, etcétera. Pero en realidad, quien es más grande en el reino de los cielos es quien sabe ser pequeño, pobre de espíritu, así como Sam. Y Sam
Así como Gollum fue determinante en el último momento en arrancarle el anillo del dedo o el dedo con el anillo a Frodo, eso fue en el último momento. Pero si en lugar de hablar del último momento hablamos de todos los momentos para llegar a ese último momento, ahí el determinante fue Sam. Y así, por medio de lo pequeño, Dios puede salvar las cosas, ¿no? Y quiero cerrar haciendo una última referencia. Ahorita se las doy. Sí. Es esta. Primera de Corintios 1:27. Dios ha escogido lo débil del mundo para lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Eso que nos dice la primera carta de los Corintios, pues ahí lo tienes en Tolkien. Ya está. Disculpa, Omar, solamente un comentario sobre algo Sí, que dijo el doctor Dante. Para Tolkien, el verdadero héroe del Señor de los Anillos es Sam. Ya, no molesto más. gracias, gracias Jonathan. Gracias, doctor Dante, por este, esta ponencia tan bien lograda sobre Santo Tomás, la teología cristiana, la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Creo que hemos quedado todos satisfechos y contentos por haber escuchado esta obra de ponencia. Esperamos que más adelante, de repente, podamos volverlo a molestar y volverlo a invitar. Por lo pronto, en nombre de toda la sociedad de Tolkien peruana y la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano, le damos las gracias y damos por concluida la charla del día de hoy. Así es, Geraldine, un aplauso para el doctor Dante virtual, de manera virtual. Muy bien, gracias, doctor Dante. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer de tratar este tema, ¿no? Porque es fascinante la riqueza intelectual y espiritual que hay en Santo Tomás de Aquino y en Tolkien, y aunque sea asomarse un poquito a ese abismo, al ser un abismo de luz y no de oscuridad, pues eso no, nos da luz. Muchas gracias.